Ahora vamos a hablar sobre los efectos del glucagón. Las acciones opuestas entre el glucagón y la insulina en algunos metabolismos son importantes ya que ayudan al control de los mismos. En el siguiente recuadro se muestran los metabolismos que afecta el glucagón, donde las flechitas hacia arriba indican que favorece y hacia abajo es que desfavorece el metabolismo. Efectos metabólicos en la glucosa. Después de la señalización del glucagón al receptor, este se une en los bucles extracelulares del receptor, produciendo cambios conformacionales del mismo, activando las proteínas GS y GQ. La activación de GS conduce a la activación de la proteína quinasa A, y la activación de GQ conduce a la liberación de glucógeno intracelular. El glucagón regula la producción de glucosa hepática mediante la activación de pKa, lo que lleva a cambios importantes en la glucogenólisis, glucogénesis, gluconeogénesis y la glucólisis. Potenciación de la glucogenólisis e inhibición de la glucogénesis. En general, la señalización del glucógeno promueve la glucogenólisis y al mismo tiempo inhibe la síntesis de glucógeno en el hígado. Tras la estimulación del glucógeno y a la activación de la pKa, el glucógeno fosforilasa quinasa se activa y fosforila el residuo de serina 14 en glucógeno fosforilasa, lo que lleva a su activación. Este último fosforila el glucógeno para llevarlo a la descomposición en glucosa. El glucagón induce la fosforilación del glucógeno sintasa, inhibiendo su actividad sintasa. Este es fosforilada en múltiples sitios por varias serinas trionina quinasas, incluida la pKa. La inactivación de glucógeno sintasa reduce la síntesis de glucógeno y en consecuencia aumenta la concentración de la glucosa para la producción hepática en la sangre. Potenciación de la gluconeogénesis. Tras la estimulación de glucagón a la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, esta cataliza la conversión del oxalacetato a fosfonolpiruvato. Dado que el glucagón también activa el pKa, este regula la transcripción y la actividad del fosfonolpiruvato, aumentando la gluconeogénesis. La fructosa 1,6-bifosfatasa cataliza la hidrólisis del fosfato del carbono 1 en la fructosa 1,6-bifosfato, convirtiéndola en fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-bifosfatasa es inhibida alostéricamente por la fructosa 2,6-bifosfato. Aunque la fructosa 2,6-bifosfato se produce gracias a la fosforilación de la fructosa 6-fosfato catalizada por PFK2, la fructosa 2,6-bifosfatasa la puede volver a convertir en fructosa 6-fosfato. Tras la estimulación de glucagón y la pKa activada, fosforila la serina 36, activando la fructosa 2,6-bifosfatasa. Esto a su vez reduce los niveles intracelulares de la fructosa 2,6-bifosfato, aliviando así la inhibición de la fructosa 1,6-bifosfatasa y promoviendo la glucogenólisis. La glucosa 6-fosfatasa se convierte finalmente en glucosa. Finalizaremos hablando de la glucólisis, cómo el glucagón inhibe la glucólisis. Ahora, la FPK1 fosforila el carbono 1 de la fructosa 6-fosfato para convertirlo en fructosa 1,6-bifosfato. Recordemos que la fructosa 2,6-bifosfatasa era inhibida alostéricamente por la fructosa 2,6-bifosfato. En este caso, la fructosa 2,6-bifosfato activa la FPK1. Es decir, a concentraciones bajas de la fructosa 2,6-bifosfato, la FPK1 es inhibida. Este es uno de los primeros pasos para llevar a cabo la glucólisis. Por tanto, se inhibe la glucólisis. El piruvato también juega un papel importante, ya que el piruvato quinasa fosforila desde la fosfonolpiruvato al ADP para formar piruvato y ATP. Recordemos que el glucagón activa la pKa que fosforila la piruvato quinasa. Cuando esta es fosforilada, se inhibe automáticamente. Por ello, este proceso no se lleva a cabo, que es un proceso también importante en la glucólisis. Es decir, es el último paso en la glucólisis. En resumen, lo que sí hace como tal el glucagón es que en la glucogenólisis, el glucagón lo que hace es un proceso de amplificación, ¿sí? Ya que al agregar el glucagón
se activa la fosforilasa A. Esta hace que el glucógeno pase a glucosa. Esto explica por qué cuando se agregan cantidades de glucagón en el organismo, la glucosa crece o aumenta la concentración de la glucosa a la previa. Y en la gluconeogénesis lo que hay que recalcar es que el glucagón facilita el transporte de los aminoácidos. ¿Por qué? Porque esos aminoácidos sirven de sustrato para poder liberar glucosa. El glucagón también tiene algunos efectos metabólicos en los lípidos, ¿sí? Él favorece la oxidación la beta-oxidación hepática, también favorece potencialmente la lipólisis, la cetogénesis e inhibe la lipogénesis. A continuación hablaremos un poquito de qué es la lipólisis. ¿Qué es lo que sucede en la lipólisis? En la lipólisis lo que se hace es hidrolizar los enlaces éster de los triacilgliceroles formando moléculas de glicerol y de ácidos grasos. Esta hidrólisis se da por la lipasa hormona sensible. Efectos del glucagón en la lipólisis. En el estado de ayuno, las concentraciones de insulina son bajas comparadas con la de glucagón. La insulina no puede inhibir la lipólisis en los adipocitos que se encuentran como gotas de lípidos en las células. En esta imagen vamos a ver cómo el glucagón estimula la lipólisis. Tras la respuesta al estímulo del glucagón, la pKa, la cual es activada, fosforila la lipasa sensible de las hormonas HSL y P. Cuando se fosforila la hormona P, da como resultado la disociación de las proteínas CG1, que a su vez activan la triglicerol lipasa adiposa. Esta es la encargada de convertir los trigliceroles en diagliceroles. La hormona HSL se une a la hormona P para que ésta pueda acceder a las gotas de los lípidos mencionados anteriormente con el fin de convertirlos de diagliceroles a monogliceroles. Estos a su vez se hidrolizan gracias o mediante la monoglicerol lipasa, produciendo ácidos grasos y glicerol. Estos serán liberados después en la sangre. Efectos del glucagón en la beta-oxidación hepática y lipogénesis. Como respuesta de la estimulación del glucagón se dan dos hechos importantes, que es la acumulación del AMP cíclico y la activación de pKa. Iniciaremos con la activación de pKa. Cuando ésta se activa, fosforila la acetil-CoA carboxilasa, la cual es la encargada, es decir, la inhibe para la producción de malonil-CoA. La malonil-CoA era la encargada de sintetizar los ácidos grasos novo que gracias a la resterificación de estos ácidos se almacenaban como triglicéridos y luego eran liberados en los hepatocitos en forma de lipoproteínas de muy baja densidad conocidos como VLDL, es decir, el glucagón inhibe este proceso obligando a los ácidos grasos libres a llevar un proceso de beta-oxidación. Ahora, ¿qué sucede cuando el AMP cíclico se acumula? Cuando el AMP cíclico se acumula, se activa la proteína CREP. Esta proteína es la que induce la transcripción de la carnitina acetiltransferasa 1, que es CPT1, y otros genes que también son importantes en la beta-oxidación. La CPT1 es la encargada de unir la acil-CoA graso y la carnitina para formar la acilcarnitina. Cuando se forma la acilcarnitina, esta puede entrar a la mitocondria gracias a la carnitina acilcarnitina, que llamaremos CAT. Cuando esta ingresa o cuando está en la matriz de la mitocondria, libera un grupo acilo desde la acilcarnitina para formar carnitina, es decir, separa la acilcarnitina en carnitina y en acil-CoA graso. Esta carnitina es liberada o sale de la mitocondria. El acil-CoA graso sufre un proceso de beta-oxidación. Los ácidos grasos cuando sufren, o las cadenas de ácidos grasos cuando sufren un proceso de beta-oxidación, forman o se degradan en acetato. Ese acetato reacciona con el CoA formando el acetil-CoA. Y esta forma es como el glucagón estimula la beta-oxidación. El glucagón también favorece la cetogénesis, ya que el acetil-CoA obtenido en el proceso de beta-oxidación
favorece el proceso de cetogénesis produciendo cuerpos cetónicos que luego son liberados. ¿Qué sucede con los ácidos grasos y el glicerol liberados a la célula? El glicerol viaja por el torrente sanguíneo hasta el hígado para formar glucosa a través de la gluconogénesis. Los ácidos grasos, como ya hemos mencionado, por la beta-oxidación de ácidos grasos forman la acetil-CoA, que entra a participar en el ciclo de Krebs para la producción de agua y energía y así fomentar la fosforilación oxidativa para obtener ATP. Bueno, efectos en el metabolismo de proteínas. El glucagón tiene un papel importante fisiológico en la regulación de metabolismos de aminoácidos, esencialmente en la ureagénesis, que es la misma síntesis de la urea, ya que se disminuye la retención de nitrógeno. Entonces, en el recuadro A lo que vemos es unas células pancreáticas y unos hepatocitos en el hígado. Lo que sucede es que el glucagón va a estimular las enzimas que favorecen la síntesis de la urea. Entre esas está la carbomolfosfato sintetasa 1, tras la regulación por los aminoácidos, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, el glucagón hace todo su proceso bien y los aminoácidos regulan su secreción. Pero cuando yo hago una alteración en el recuadro B, como vemos una alteración de la señal del glucagón, una señal hepática, una alteración, lo que sucede es que van a pasar varias cosas. Primero, hay una hipersecreción de glucagón, ¿sí? Hay una secreción descontrolada de glucagón, lo que me va a generar no un aumento de la ureagénesis. Lo que va a hacer es que decrece la estimulación de esa enzima que nombré anteriormente, ¿sí? Esta enzima carbomolfosfato sintetasa 1 es muy importante porque es uno de los primeros pasos para que se dé la síntesis de la urea. Y esto lleva a que decrezca la ureagénesis, es decir, que no se dé la ureagénesis. Entonces hay una acumulación de aminoácidos. Esa acumulación de aminoácidos es desfavorable, ya que también se puede observar acá que hay una hiperplasia celular pancreática. El metabolismo de los aminoácidos realmente es un proceso complejo, pero tiene varios propósitos. Entonces, los aminoácidos los podemos clasificar en 3 grupos, ¿sí? Glucogénicos, cetogénicos o ambos. Realmente lo que diferencia a ellos es con qué facilidad se descomponen en piruvato o pueden transformarse en piruvato y en algunos productos que están relacionados con el ciclo de Krebs, ¿sí? Como acá lo indica. Pero acá lo que cabe recalcar en sí es que cuando estos aminoácidos llegan al hígado, estos sufren un proceso de transaminación porque todos los aminoácidos contienen nitrógeno. Entonces, una acumulación de nitrógeno en el cuerpo trae daños severos, como daños cerebrales. Entonces, lo que hace realmente el hígado es hacer un proceso de transaminación o desaminación, lo que conduce a la ureagénesis, que realmente es el ciclo o producir urea. ¿Por qué? Porque la urea la podemos liberar en la orina. Cuando esto ocurre, los residuos que quedan están relacionados con el ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para la producción de glucosa. A grandes concentraciones de glucagón se dan estos efectos, como la estimulación de la contracción cardíaca. El glucagón se ha considerado como una hormona del estrés. También aumenta el flujo sanguíneo, favorece la secreción biliar e inhibe la secreción del ácido clorhídrico. Algunos de estos efectos, la mayoría de estos efectos carecen de importancia para el funcionamiento normal del organismo.